de sexto grado al desarrollo de la guía de continuidad educativa de la asignatura de lenguaje. Trabajaremos en la fase 3, semana 4. La unidad 4 se denomina el universo dramático. Los contenidos son el texto dramático, estructura externa, cuadros, actos y escenas, personajes principales y secundarios. Los productos esperados es completa la escritura de un texto dramático. Actividad 1. A continuación leerás un texto dramático que se titula El mito de Aracne. Antes de que lo leas, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿De qué crees que tratará la lectura? Pues si se llama Aracne, posiblemente se trate de una araña. Y si se llama el mito, acuérdense que el mito es algo fantástico o irreal. Entonces podría ser que se trate de una narración fantástica e irreal donde aparezca una araña. ¿Qué representa la ilustración? Y aquí en la ilustración vemos dos mujeres y una parece ser que es una araña o se ha convertido en una araña. Parece ser que es algo así. Y la otra parece ser que fuera una hechicera o una mujer con poderes sobrenaturales. Bien, vamos al mito de Aracne. Los personajes Aracne, Sofía, Zeus, Afrodita, Atenea en el primer acto, escena 1. La acción transcurre en un antiguo salón donde hay un gran telar y una silla de mimbre sobre una alfombra con elegantes bordados. Una hermosa joven se encuentra en la sala. Aracne, admirando el telar. ¡Oh! Este me ha quedado aún más bello que los anteriores. Mis manos bordan como los dioses. ¿Qué digo? Mejor que los dioses. Entra una segunda tejedora. Se llama Sofía. Dice Sofía, cuidado amiga, aunque tu trabajo es tan hermoso como el de Atenea, debes respetar a los dioses, porque ellos se escuchan a través de las paredes. Dice Aracne, solo pregúntale a la gente del pueblo. Ellos te confirmarán que mis telares son aún más hermosos que los de la mismísima Atenea. Yo te aseguro que ella no se atrevería a competir conmigo. Dice Sofía, calla querida. No es bueno desafiar a los dioses, dice Aracne. Grita mirando al cielo, Atenea, Atenea, si eres tan valiente como dicen, ven y compite con mi talento. Luego la acción transcurre en el Olimpo. Acordémonos que el Olimpo es el lugar donde están los dioses. Entonces dice Afrodita, que es una diosa, ¿has escuchado a esa vanidosa mortal que te desafía a gritos? Dice Atenea, creo que ya es tiempo de darle una lección a esa niña malcriada. Dice Zeus, que es un dios, tienes toda mi autorización para hacer lo que quieras con esa mortal. Atenea responde, solo deseo darle un buen susto. Luego va la escena 4, la acción vuelve al salón donde está el telar, donde está Aracne y Sofía. Aracne, abanicándose y mirándose al espejo, dice, ¿ves que tengo razón? Atenea no vendrá, pues me teme. Dice Sofía, no te teme, está esperando que te desdigas de tus palabras y así evitar darte una lección de la que puedas arrepentirte el resto de tu vida. Se escucha el chillido de un búho y una música de arpa. Aparece Atenea, altanera y desafiante. Dice Atenea, he escuchado los gritos de una mortal que se atreve a desafiar mi talento. Dice Aracne, yo soy esa mortal y te aseguro que puedo hacer mejores bordados que cualquier diosa. Atenea la mira de pies a cabeza despectivamente. Comencemos, pues. Cada una toma un telar de espalda al público. Después de un momento se enciende y se apaga la luz para simular un día de competencia. Cuando termina se nota el cansancio de Aracne y deja ver su tejido con la figura de los dioses mal formados. Dice Atenea, pero ¿cómo osas insultar a quienes te reinan y protegen? Aracne, al ver la furia de Atenea, retrocede un paso. No eres digna de pertenecer a tu raza. Le da una bofetada y Aracne intenta huir. Dice Sofía, por favor, hermosa e inteligente diosa, ten piedad de ella, no la lastimes. Dice Atenea, está bien, pero su osadía no puede quedar sin castigo. Atenea medita un momento y luego anuncia, mientras Aracne está en el suelo sollozando. Ya que querías ser la mejor tejedora, te convertirás en una para siempre.
Destellos de luces indican el hechizo. Cuando la luz se vuelve a encender, aparece Aracne tendida en el suelo, convertida en araña. Terminada la lectura del texto, responde en tu cuaderno. 1. ¿Se cumplieron las ideas que tenías del texto antes de leerlo? Sí, algunas. Pensábamos que era un relato imaginario, que era un relato fantástico, irreal, y acertamos. Y pensábamos también que iba a intervenir una araña y aparece una araña. ¿Quiénes son los personajes que aparecen en el texto? Aparece Aracne, Atenea, Afrodita, Sofía y Zeus. De los personajes del texto, ¿quiénes son los que están en la ilustración? En la ilustración aparece Atenea y Aracne. ¿Por qué Atenea castiga a Aracne? Por presumir que es mejor tejedora que la diosa Atenea. ¿Qué opinas de la actitud de Aracne al hablar de sus telares? Que es una mala actitud. Nuestras cualidades y habilidades debemos manejarlas con humildad. ¿Por qué el mito de Aracne es una obra dramática? Por la forma dialogada en la que está escrito el texto y porque está preparado para ser representado en una obra teatral. Luego recordemos que en la guía anterior hablamos de la estructura interna del texto dramático, en el cual había la presentación del conflicto, el nudo o desarrollo de la acción dramática y el desenlace del conflicto. Ahora vamos a la actividad 2. Lee la siguiente información. Ahora hablaremos de la estructura externa del texto dramático, donde están los actos, los cuadros y las escenas. El acto es el momento en el que se desarrollan los episodios del conflicto. Generalmente se identifican 3 actos que coinciden con la estructura interna del texto, es decir, con la presentación, con el nudo y con el desenlace. Los actos incluyen la bajada del telón y sirven de descanso a los actores y a los espectadores. Cada acto puede tener uno o varios cuadros. Un cuadro corresponde a la ambientación física de la acción dramática. Mediante la escenografía, cada espacio físico se refiere a un cuadro diferente. Y por último, la escena. Los actos se suelen dividir en escenas determinadas por las entradas y salidas de los personajes. En la representación, las escenas ocurren una detrás de otra sin interrupción. El cambio de una a otra queda determinado cada vez que se altera el número de personajes por la salida o entrada de uno o más de ellos en el escenario. Lee de nuevo el texto, el mito de Aracne, y marca con rojo los actos, con verde las escenas y con azul los cuadros. Aquí lo hemos hecho. El primer acto inicia acá y termina cuando ella dice: ven y compite con mi talento. Que vendría a coincidir con la planteación o con el inicio, con la planteación o el planteamiento del conflicto o con el inicio del texto dramático. El segundo acto iniciaría acá con la escena 3. Aquí iniciaría el segundo acto. Lo vamos a marcar porque no está marcado. Esta parte no la hemos señalado, que corresponde al acto 2. Y sí, tendría que ir desde acá el acto 2. Aquí lo vamos a señalar. El acto 2 vendría lo representaríamos en 2 partes, a partir de la escena 3 y continúa hasta finalizar cuando Atenea medita un momento y luego anuncia mientras Aracne está en el suelo sollozando. Ese sería el nudo del texto dramático. La parte del texto que corresponde al nudo vendría a coincidir con el acto 2. Y por último, el acto 3 sería cuando ella la convierte en araña. Ella decide que el castigo que le va a asignar sería convertirla en una araña para siempre. Ese sería el acto 3 o el desenlace. Y allí tendríamos lo que es representado el acto 1, que llegaría hasta cuando finaliza la escena 2, el acto 2, que iniciaría en la escena 3,
y terminaría cuando Atenea medita un momento y luego anuncia, y el acto 3 que sería el desenlace cuando ella decide convertirla en araña, y ahí lo hemos sombreado en rojo. Luego las escenas están señaladas con verde, ahí no tenemos ningún problema porque miren, escena 1, escena 2, escena 3, escena 4 y escena 5. Y luego dice que los cuadros van con azul. ¿Cuáles son los cuadros que hemos identificado? El cuadro 1, cuando aparecen ellas en el salón donde hay un gran telar, ese sería el cuadro 1. El cuadro 2, cuando aparecen los dioses en el Olimpo. Y el cuadro 3, cuando aparecen nuevamente abanicándose Aracne y mirándose al espejo, sería el último cuadro donde hay esa otra escenografía. Luego nos dicen cuántos actos tiene este texto dramático. Tres actos que coinciden con el inicio, nudo y desenlace de la obra dramática. ¿Cuántas escenas hay? 5 escenas. ¿Cuántos cuadros lograste identificar? 3 cuadros. Actividad 4. Inventa y escribe en tu cuaderno de lenguaje los actos segundos y terceros para el texto El mito de Aracne. Toma en cuenta las indicaciones siguientes. Debes continuar los hechos presentados en el acto 1. Por lo tanto, toma en cuenta los personajes que se mencionan en el texto. Cada acto debe tener 2 escenas. Los personajes deben de tener sus propios diálogos. Debes escribir bien el escenario en el que se desarrollan las acciones. Revisa nuevamente el texto El mito de Aracne si es necesario. También puedes consultar a algún adulto en casa o tu docente si tienes la forma de comunicarte con él o ella. Es decir, hay que agregarle nuevos actos al desarrollo de este texto dramático. Ahí cada uno de ustedes puede ampliar sobre lo que ya se tiene, porque la historia está bien estructurada con inicio, desarrollo y final. Tendrían que escribe los actos segundo y tercero para el texto. Ahí lo que podría hacer es que se podría ampliar el desarrollo de cada uno de los actos, porque ya la obra o el texto, el mito de Aracne, está bien distribuida con actividades de inicio, de nudo y de desenlace. Así es que se le podrían hacer algunas modificaciones para poderla prolongar o hacerla más larga y de esa manera ustedes poder cumplir con las actividades que se les requiere. Ha sido un gusto, alumnos y alumnas, compartir con ustedes estos aspectos que tienen que ver con el desarrollo de la guía de continuidad educativa del lenguaje, la que corresponde a la fase 3, semana 4. Bendiciones para todos.